Corrupción, una palabra que parece no dejar de sonar en Colombia, desde desvío de fondos públicos hasta escándalos políticos que salpican a altos funcionarios. Este problema sigue creciendo y afecta a millones de colombianos cada día, pero ¿por qué parece imposible erradicarla? Hoy, en Pulso Latam, analizaremos las raíces de la corrupción en nuestro país, cómo afecta nuestras vidas y qué podemos hacer al respecto. Según Transparencia Internacional, Colombia ocupa el puesto 87 entre 180 países en el índice de la percepción de la corrupción 2023. Esto nos sitúa como uno de los países con mayor percepción de corrupción en Latinoamérica. Cada año se pierden miles de millones de pesos en recursos públicos que podrían haberse destinado a educación, salud y desarrollo social. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Para entender por qué la corrupción está tan arraigada en Colombia, es necesario analizar tres raíces principales. Desde la época colonial, las élites económicas y políticas manejaban el poder en pequeños círculos. En aquel entonces, los recursos se distribuían a través de redes clientelistas para mantener el control. Esta dinámica se perpetuó en la política moderna. El acceso a recursos públicos todavía está condicionado por alianzas políticas y favores. Un ejemplo claro es el famoso carrusel de la contratación, un esquema de corrupción que demuestra cómo las redes de poder se mantienen activas para repartirse el pastel entre unos pocos. En nuestra sociedad se ha normalizado la mentalidad del vivo, esa persona que encuentra maneras de aprovecharse del sistema, ya sea evadiendo impuestos o consiguiendo favores bajo la mesa o justificando pequeños actos de corrupción. Un ejemplo cotidiano es cuando alguien paga por pasar más rápido en un trámite oficial o por evitar una multa de tránsito. Aunque parecen cosas insignificantes, refuerzan un sistema donde el dinero y las conexiones prevalecen sobre la ley y la igualdad. La corrupción no empieza en las grandes oficinas, empieza cuando justificamos estas pequeñas acciones y las vemos como normales. El sistema judicial colombiano enfrenta grandes desafíos para castigar la corrupción. Según informes de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, más del 90% de los casos de corrupción denunciados no llegan a una sentencia condenatoria. Esto se debe en gran parte a la falta de independencia judicial, ya que muchos jueces y fiscales enfrentan presiones políticas o económicas, lo que dificulta una actuación imparcial. Además, aunque existen leyes de acceso a la información, la transparencia en el gasto público sigue siendo limitado debido a su incumplimiento en la práctica. A esto se suma la complejidad de los procesos burocráticos que prolongan las investigaciones durante años, desmotivando a los denunciantes y favoreciendo la impunidad de los responsables. Estas raíces históricas, culturales y estructurales no solo explican por qué la corrupción sigue creciendo, sino que también muestra por dónde debemos empezar para combatirla. Sin un cambio en estas áreas será difícil romper el círculo vicioso. La corrupción no es un problema abstracto que solo afecta a las altas esferas del poder. Es un monstruo invisible que se cuela en la vida diaria de millones de colombianos. Desde los niños en las escuelas hasta los campesinos en el campo, vemos cómo se manifiesta y cómo nos perjudica directamente. En Colombia, miles de niños asisten a escuelas donde las aulas están en ruinas, no hay acceso a internet y los materiales educativos son insuficientes. Según un informe de la Contraloría General de la República, el presupuesto destinado a infraestructura educativa desaparece en muchos casos por malos manejos o desvío de recursos. Por ejemplo, en el caso del programa de alimentación escolar PAE, se han denunciado contratos irregulares donde empresas cobraban por entregar alimentos de baja calidad o peor aún, no entregaban nada. Esto afecta directamente la nutrición y el rendimiento de los estudiantes. La corrupción en el sector salud deja un impacto devastador. Cuando los recursos destinados a la compra de medicamentos o mejora de infraestructura hospitalaria se desvían, las consecuencias las pagan los pacientes. Un caso alarmante ocurrió en la ciudad de Bogotá, donde se descubrió que una red de funcionarios
estaban desviando fondos del sistema de salud para su uso personal. Mientras tanto, los pacientes esperaban meses para obtener una cita o un tratamiento vital. ¿Cuántos colombianos han perdido seres queridos por no recibir atención médica a tiempo? La corrupción en este sector literalmente cobra vidas. La corrupción también afecta nuestra movilidad y seguridad. En los últimos años, Colombia ha sido testigo de múltiples escándalos relacionados con la contratación de obras públicas, carreteras que nunca se construyeron, puentes que colapsaron poco después de ser inaugurados y sobrecostos multimillonarios que salen del bolsillo de los colombianos. Un caso emblemático fue el del puente Chirajará, que colapsó en 2018 debido a fallas estructurales relacionadas con la corrupción en la contratación. La corrupción también golpea a nuestros campesinos, quienes representan la base de la economía en muchas regiones del país. Fondos destinados a mejorar las condiciones agrícolas o implementar programas de restitución de tierras se pierden en las manos de intermediarios corruptos. Esto deja a los agricultores sin apoyo técnico, insumos necesarios y acceso a mercados competitivos. Al final, muchos se ven obligados a abandonar sus tierras y buscar oportunidades en las ciudades. En un país con problemas de seguridad como Colombia, la corrupción en las fuerzas del orden agravan el panorama. Desvío de recursos destinados a equipamiento o entrenamiento de policías y militares dejan a las comunidades vulnerables frente a la delincuencia. Por ejemplo, se han denunciado compras infladas de equipos defectuosos que nunca llegan a usar, mientras las calles permanecen inseguras. Cuando hablamos de corrupción no es solo un tema de cifras y políticas, es un problema que afecta nuestras vidas en los aspectos más esenciales. La educación de nuestros hijos, nuestra salud, la seguridad de nuestras comunidades y la posibilidad de un futuro digno para todos. Por eso debemos verlo como un problema de todos. Solo enfrentándolo con firmeza podemos empezar a transformar estas realidades. Aunque el panorama es desalentador, también se destacan esfuerzos importantes como la implementación de la ley de transparencia y las plataformas de denuncias ciudadanas que buscan combatir este flagelo. Sin embargo, aún queda mucho por hacer. Es crucial fortalecer el sistema judicial para garantizar sanciones ejemplares, educar a las nuevas generaciones en éticas y valores ciudadanos y exigir transparencia en todos los niveles del gobierno. El cambio no es solo tarea de unos pocos, empieza contigo, conmigo y con todos nosotros. La corrupción no es invencible. Cada denuncia, cada acción ciudadana cuenta si queremos un país más justo. Debemos exigir más de nuestras instituciones, pero también de nosotros mismos. Comparte este video, deja tu opinión en los comentarios y únete al debate porque juntos podemos empezar a cambiar la historia de Colombia.